Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por salir de los planes habituales que uno tiene y por acercarse hasta la abadía de Cañas, que es siempre una meta extraordinaria y que además les invito, más allá de este recital, a volver con frecuencia y a contarlo. Estamos de frente de una de las joyas patrimoniales de La Rioja y de espaldas a otra. Este lugar es único. Es nuestra Saint-Chapelle, si alguno ha estado en la Saint-Chapelle de París, pues es esto mismo, pero con colorines. Esto es la luz del Cister, una luz blanca, es el Monasterio de la Luz, que celebra este año los 800 años de la Beata Urraca, que es la abadesa que está enterrada en la sala capitular, la abadesa que más años estuvo al frente de este monasterio, familia de los fundadores de Bilbao, y por tanto muy echada para adelante para darle el impulso definitivo que este monasterio necesitaba desde sus orígenes en el siglo XII. Quiero dar las gracias al alcalde de la localidad, que me va a pegar luego por haberle dicho esto, pero es verdad, que siempre está apoyando a los actos culturales, y sobre todo quiero dar las gracias a don Francisco Suárez, párroco de Santo Domingo, que lleva la gerencia no solo de la Catedral de Salvador de Santo Domingo, sino de esta abadía, y que me gustaría que apoyásemos entre todos contándolo, que es algo fácil, contando lo que hay aquí y animando a que después del COVID, momento en el que hubo que cerrar esta abadía y tuvo, digamos, un quiebro en el flujo de visitas, pues vuelva a recuperar como he dicho, el flujo de personas que la visiten, porque aquí hay muchas cosas que ver. Es una visita tremendamente agradable. No solo está esta nave principal con las vidrieras y con el retablo, sino que está la sala capitular, las exposiciones temporales que pueden ver en los lados del claustro, que ahora hay una de casas de y otra de clips de Playmobil, recuperando un poco diversos ambientes como la Catedral de León, el propio monasterio y un castillo, y también tiene una sala de museo y una sala de reliquias que es como colección de reliquias y todo lo que significa las reliquias. La historia de las reliquias, pues también algo único en La Rioja. Así que les animo a que hablen bien de este monasterio, que, como ya les he dicho, parte del siglo XII, se termina mucho más tarde. El claustro, ya estamos hablando de un claustro clasicista ya del posbarroco, y desde luego es uno de los asentamientos del Cister en España, y de ese nuevo lenguaje arquitectónico que de alguna forma quería renovar y volver a la pureza de la regla de San Benito, que es una forma de organizar la vida monacal de la Edad Media muy particular. Lo que traemos aquí hoy es un acto del Festival Agosto Clandestino, nominado en 3 ocasiones al Premio Nacional de Fomento de la Lectura por haber repartido más de 80.000 cuadernos de poesía al público asistente, y como muestra de que el Festival Agosto Clandestino se atreve con todo, no rehúsa ningún tipo de poesía. Uno de los puntos de encuentro de la poesía es la expresión hipersignificativa, la expresión intensa de determinados sentimientos. Y uno de los posibles sentimientos es la relación con lo trascendente, la relación con la superioridad divina o con simplemente la realidad que puede estar en algún otro momento más allá de nuestra propia realidad. Esto nos llevaría hacia la poesía religiosa, que es tan antigua como la propia poesía, junto con los primeros poemas de amor, de la primera poeta de la historia, una tal Enmeduana, poeta asiria, y junto con los primeros poemas de amor estaban los himnos a las divinidades en este caso asirias, luego también
la literatura griega, en la literatura latina, tenemos himnos a divinidades y, por supuesto, una vez que comienza la literatura española, comienza a inserta en unas coordenadas cristianas. Digo cristianas, por no mencionar la palabra católicas, porque luego eso va evolucionando hacia lo que conocemos ahora mismo como catolicismo. Pero comienza con un fuerte pozo, como digo, de relación con la religión. No hay que olvidar que nuestro Gonzalo de Berceo tiene como tema fundamental la religión, desde muchos aspectos. Bueno, pues hay un tipo de poesía que es la poesía mística, que es algo más que poesía religiosa, porque la poesía mística trata de reflejar, plasmar la unión misma con la divinidad, es decir, esos momentos no solo de reflexión, no es el himno a un santo, no solo de reflexión, sino momentos en los que el ser humano cree tocar con sus manos, estoy hablando en palabras de Claudio Rodríguez, pues la verdad profunda de las cosas. Y esto a veces, incluso dentro de la poesía, que es una forma de expresión pues muy intensa del lenguaje, pues se encuentra con la dificultad de expresar lo que en poesía mística llamamos lo inefable, es decir, aquello para lo que no hay palabras. Por lo tanto, el reto de la poesía mística es expresar aquello que no puede ser expresado. Es, por tanto, un tipo de poesía muy particular. Y por ello a veces acude precisamente a lo que podría parecer que es todo lo contrario, al lenguaje amoroso. Y tenemos un enlace muy interesante entre la poesía mística y lo amoroso, y a veces incluso lo erótico, porque para expresar esa unión con lo divino, pues a veces se acude a esas expresiones que tienen que ver con el encuentro sensual. Y ahí tenemos, por ejemplo, a San Juan de la Cruz. Bueno, no voy a hacer mayor introducción. Estamos aquí tres escritores que pertenecemos a la actividad literaria de La Rioja de los últimos años. Me acompaña a mi derecha Adrián Pérez, natural de autor de varios libros de poesía, es un gran poeta, y a mi izquierda Enrique Cabezón, que también es un gran poeta y un gran agitador cultural y organizador de este festival Agosto Clandestino. El servidor de ustedes viene como consejero de Cultura del Gobierno de La Rioja para también apoyar un poquito la celebración de este acto y para subrayar la importancia de esta abadía, de este monasterio, que es algo extraordinario. Es uno de los lugares que cada vez que lo visito me desarma porque me está hablando en un lenguaje que yo creo que supera todas las expectativas y sorprende mucho a todo lo que viene. Vamos a hacer un recital en orden cronológico de una serie de poetas que han tratado el hecho religioso, no siempre el hecho místico, pero siempre acercándose desde el siglo prácticamente XII. Estamos hablando de un coetáneo de la Beata Urraca y de un coetáneo de la fundación de este monasterio como punto de partida. Estoy hablando de San Francisco de Asís. Hay un cuadro de San Francisco de Asís en la sala museo de este monasterio. Y terminaremos antes de ayer con un poeta vivo, un fraile dominico, que es un gran poeta que ha ganado todos los premios de poesía que se pueden ganar en este país y que une sus dos pasiones, que es la religión y el ejercicio de la misma. De hecho, ahora mismo está cuidando ancianos en Granada, es un chaval joven. Bueno, pues une la religión con la más absoluta contemporaneidad. Estoy hablando de Antonio Praera. Sí, que ha venido efectivamente al Agosto Clandestino, nacido en 1973. Es decir, es un viaje largo y haré una pequeña introducción de cada uno de los poetas. Bueno, pues si alguno tiene luego la curiosidad de seguir profundizando en ellos. El primer poeta, como digo, es San Francisco de Asís, que tiene un himno llamado Himno del Cántico de las Criaturas, que el poeta, que también volveremos a ver después, León Felipe, versiona en español, hace una traducción muy adecuada al español, que hará que a alguno de ustedes le suene de la liturgia, porque a veces se lee. También he de decir que este Cántico de las Criaturas está en la base de una de las canciones, quizá ahora ya menos conocidas, pero más conseguidas, de Mecano, que ahí es nada, es la canción Hermano Sol, Hermana Luna, está basado en eso. Bueno, pues cedo la palabra a Adrián para que nos lea este Cántico de las Criaturas, que habla un poco de la comunión con la naturaleza como lenguaje divino en la tierra. Omnipresente, altísimo,
Bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor, y por la hermana Luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son y brillan en los cielos. Loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde. Loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre. Loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige. Loado mi Señor. Agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas. Load a mi Señor. Amén. Acabamos de escuchar la canción de Mecano, porque realmente es una versión muy interesante de este poema, un tanto deísta, dicho sea de paso. Si empezamos ya con la mística española, siempre se ha dicho que, bueno, pues que Fray Luis de León no llega a la mística, es un asceta, pero tiene un poema extraordinario que habla de la relación del mundo con un lenguaje invisible que es la música, y habla del gran músico de la creación que hace la música de las esferas, ¿no? Es un poco la concordancia oculta entre todas las cosas. Fray Luis de León, la Oda Francisco de Salinas, estamos ya en el siglo XVI, cedo la palabra a Enrique Cabezón. Ay, perdón, que me he saltado, claro, es que esto está mal en el cuadernillo. Olvidémonos de Fray Luis de León. Bueno, olvidémonos de Fray Luis de León. Vengamos mucho más cerca, a un descubrimiento literario de hace relativamente pocos años, de una monja de Alcanadre, Sorana de la Trinidad, que tiene un conjunto de poemas, apenas una docena y media, yo creo que de poemas, que sí que es cierto que la crítica periodística los dio por místicos. Yo creo que no son místicos, creo que no son, lo cual no les quita valor, simplemente los pone en otro tono. Primero es una autora. En una larga serie de historia de la literatura cuajada de autores, encontrar una autora de nombre conocido y con calidad literaria, pues siempre es un hallazgo. Y segundo, nos permite ya establecer una larga lista que hay de mujeres humanistas que luego en la corte de Isabel I, de Isabel la Católica y demás podemos rastrear, pero hay que picar mucha piedra para volver a recuperar esos nombres. Entonces tenemos a Sorana de la Trinidad, que es una monja con la cual abrimos un periodo que terminaría con Sor Juana Inés de la Cruz, la monja mexicana, que la tenemos también aquí. Hoy en principio no íbamos a leerla, pero luego en la sección de peticiones podríamos llegar. Sorana de la Trinidad es autora de sonetos y uno de los sonetos lo va a leer Enrique Cabezón. No pasa nada. Muy buenas a todos. Soneto 5. Como de torbellino y recio viento el átomo ligero es levantado, como cuando de la mar hinchado es llevada una paja de su asiento, así como vapor y flaco aliento, como el humo de un palo muy delgado, como el humilde polvo del soplado, nos desaparece el aire en su elemento. Como si un escuadrón de gente armada con poderosa fuerza combatiese un mosquito ahogado en la bebida. Trata el inmenso Dios con esta nada, pues lo comenzó, si ya quisiese que del todo en su ser fuese sorbida. Son poemas que le quitan mérito a un, bueno, las cosas como son. O sea, eso no lo escribe sino una persona con muchísimos estudios. Monja de Alcanadre, Sorana de la Trinidad, de aquí al lado. Bueno, la Oda Francisco de Salinas, por fin, efectivamente, Fray Luis de León. Dice algo así.
El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. Salinas, cuando suena, la música extremada, por vuestra sabia mano, gobernada. Salinas era un músico amigo de Frankis. A cuyo son divino el alma que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino, y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Y como se conoce, en suerte y pensamiento se mejora, el oro desconoce que el vulgo vil adora, la belleza caduca, engañadora. Traspasa el aire todo para llegar a la más alta esfera, y allí oye otro modo de no perecedera música que es la fuente y la primera. Ve cómo el gran maestro aquesta inmensa cítara aplicado, con movimiento diestro produce el son sagrado, con que este eterno templo es sustentado. Oh desmayo dichoso, oh muerte que das vida, oh dulce olvido, sin ser restituido jamás aqueste bajo y vil sentido. A este bien os llamo, gloria del apolíneo sacro coro, amigos, a quien amo sobre todo este tesoro, que todo lo visible es triste lloro. Os suene de continuo, salines vuestros son en mis oídos, por quien al bien divino despiertan los sentidos, quedando los demás adormecidos. El verdadero poeta místico de toda la literatura española es San Juan de la Cruz, amigo de Teresa de Jesús, amigo del propio Fray Luis de León, gente intelectual que tuvo sus problemas precisamente por ello, y aunque el poema místico por excelencia es La noche oscura del alma, alguno dirá que la llama de amor viva, para mí La noche oscura del alma es el poema perfecto de la literatura española, vamos a leer otro distinto. Vamos a leer, como homenaje también al oficio de mi amigo Adrián Pérez, que ha sido durante muchos años pastor, pues vamos a leer El Pastorcico, que muchos conocerán por la canción de Paco Ibáñez, que también la canta, El Pastorcico. Un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor diagado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, más llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcito: ay, desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia y el pecho por su amor muy lastimado. Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos y muerto se ha quedado asido de ellos el pecho del amor muy lastimado. Como digo, amiga de estos dos últimos, Santa Teresa de Jesús, que quizá haya que buscar místicamente hablando más en sus escritos en prosa que en sus poemas, Las Moradas o el libro de su vida, tiene unas letrillas muy interesantes, que una de las cuales, la más conocida, era la favorita de mi abuela. Le va a leer Enrique Cabezón. Bueno, pues nada, igual hasta me podéis ayudar un poco. Aspiraciones de vida eterna. Que muero porque no muero, claro. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero: que muero porque no muero. Esta divina unión y el amor con que yo vivo, hacia mi Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mi tal pasión ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que está el alma metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Acaba ya de dejarme, vida, no me seas molesta, porque muriendo, ¿qué resta sino vivir y gozarme?
No dejes de consolarme, muerte, que ansí te requiero, que muero porque no muero. Son todo joyas, las cosas como son. La concentración de significados y los juegos que se aplican a los villancicos hacen de estas piezas algo muy, pues yo creo que muy nuestro, muy castellano. Seguimos adelante con una persona que tuvo, digamos, sus más y sus menos con el asunto religioso, porque, bueno, se ordenó cura, pero a la vez se casó varias veces, vivía con varios de sus hijos y varias de sus mujeres en su casa, y tuvo una historia de redención muy, muy hermosa con su última esposa, que enloqueció, se quedó ciega, y bueno, es toda una historia, ¿no? Yo animo al personal a acercarse a la vida de Lope de Vega, porque es digno de película, digno de novela y digno de todo. Lope de Vega escribió varios poemas religiosos extraordinarios, de hecho, bueno, en sus libros Las rimas divinas, ¿no? Y algunos de ellos eran tan famosos que incluso otros poemas parecidos los atribuyeron a él. Luego iremos a eso. Empecemos con el Lope de Vega de verdad. Y uno de los más famosos es este de aquí. Como digo, su relación con la religión siempre era difícil y él, a lo largo de toda su vida, tuvo que bregar con sus propias contradicciones, lo cual lo hacen, si más doloroso para él, más interesante para todos los demás, porque realmente ahí había mucho drama. Dice así: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor y amar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Como digo, este otro poema se atribuyó durante muchísimos años, tantos que yo lo estudié como de Lope de Vega, a Lope de Vega, pero era de otro autor, se ha atribuido luego a otro monje, pero bueno, lo hemos dejado como pseudo Lope de Vega y viene un poco a seguir en la línea de este. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperar, lo mismo que te quiero, te quisiera. Bueno, hemos empezado con una versión de León Felipe, poeta de Tábara Zamora, ¿verdad? Sí. Tábara Zamora, que tiene a lo largo de toda su poesía siempre un deje trascendente importante, aunque hablase de los asuntos más civiles. Este poeta era un gran traductor también, de hecho la mejor traducción de Walt Whitman es El canto a mí mismo, traducido por León Felipe, es tan bueno que es mejor que Walt Whitman. La traducción de Walt Whitman es mejor que Walt Whitman, es una cosa única en la historia de la poesía universal. Pero es que, bueno, pues León Felipe es que es único. Y tiene un par de bueno, tiene muchos poemas de los cuales se puede sacar bastante chicha, pero hay uno bastante extraordinario. Hazme una cruz sencilla, carpintero, sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos desnudos y decididamente rectos, los brazos en abrazo hacia la tierra, el astil disparándose a los cielos. Que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, este equilibrio humano de los 10 mandamientos. Sencilla, sencilla,
hazme una cruz sencilla, carpintero. Bueno, voy a cometer una herejía poética que consiste en fundir dos sonetos en uno. Voy a coger la primera parte de uno y la última parte de otro. De un señor que también luchó con sus tripas con muchas cosas. Es Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno tuvo una relación también extraña e intensa con la religión y la poesía religiosa tiene mucha importancia en toda su producción. Como riojanos, como logroñeses, me ha recordado Adrián, esos sois los de Logroño, vale, bien, es verdad. La esperanza siempre es algo muy importante. Aparte de ser una de las palabras más bonitas del español, la esperanza es una palabra preciosa. Bueno, pues Unamuno tiene dos sonetos a la esperanza que vamos a unir, ¿no? Dice así: esperanza inmortal, genio que aguardas al eterno Mesías del que sabes que nunca llegará, tú que la guardas a tu hija la fe con 7 llaves. Y que ante la razón no te acobardas, sino haces a los corazones aves para volar sobre las nubes pardas de la fosca verdad, ya en mí no cabes. Yo te espero, sustancia de la vida, no he de pasar cual sombra desvaída en el rondón de la macabra danza, pues para algo nací, con mi flaqueza, cimientos echaré en tu fortaleza y viviré esperante, esperanza. Adrián nos va a leer el poema de otro pastor, Miguel Hernández. Miguel Hernández tiene poesía religiosa, a pesar de su evolución que va hacia lo existencial, lo nihilista o el compromiso político. Comienza su carrera poética con una serie de poemas insertos en el modernismo, que parece mentira, en el modernismo, y tiene un poema dedicado a la religiosidad popular titulado El Nazareno. Se horrorizan los ancianos, se conmueven las doncellas enseñando las pupilas tras los mantos y los velos, anegadas por el llanto. Y las masas por los suelos caen mostrando de temores y dolor en la faz huellas. Enmudecen los clarines, no se escuchan las querellas de tristísimas saetas, ni la voz de los abuelos que pidiendo van por Cristo. Y en el rostro de los cielos como lágrimas enormes se estremecen las estrellas. Reina un hórrido silencio que es tan solo interrumpido por redobles de tambores y algún lúgubre gemido que se sube hasta los labios de un pecho de fe lleno. Y entre 1000 encapuchados con 1000 llamas de 1000 cirios, con las carnes desgarradas, aún más pálidas que lirios, y la cruz sobre los hombros, cruza, humilde, el Nazareno. Dentro de la generación del 27 había muchos temas y muchos enfoques. A pesar de ser un grupo de amigos, había miembros de la generación del 27 que iban por un lado, otros que iban por otro y otros que iban por el de más allá. Uno de ellos, Gerardo Diego, tiene una composición extraordinaria titulada Vía Crucis, cuya lectura recomiendo. Vamos a comenzar simplemente leyendo un fragmento correspondiente al comienzo del mismo, que es un envío mariano. Dame tu mano, María, la de las tocas moradas. Clávame tus 7 espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla. Aquí, en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa lidez de plata, esa lágrima que brilla. Déjame que te restañe ese llanto cristalino y a la vera del camino permite que te acompañe. Deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto a los pies del árbol santo donde tu fruto se mustia. Capitana de la angustia, no quiero que sufras tanto. Qué lejos, madre, la cuna y tus gozos de Belén. No, mi niño, no hay quien de mis brazos te desuna. Y rayos tibios de luna entre las pajas de miel le acariciaban la piel, sin despertarle. Qué larga es la distancia y qué amarga
de Jesús muerto Emanuel. Cuando en el mundo se ha visto tal escena de agonía, Cristo llora por María, María llora por Cristo, y yo, firme, lo resisto. Mi alma ha de quedar ajena, nazareno o nazarena, dadme siquiera una poca de esa doble pena loca que quiero penar mi pena. Pudiendo, Jesús, morir, ¿por qué apoyo solicitas? Sin duda es que necesitas vivir aún para sufrir. Yo también quise vivir siempre, vivir fuerte, y grité, aléjate muerte, ven tú, Jesús Cirineo, ayúdame, que en ti creo y aún es tiempo de defenderte. Si la mística y la religión se acercaban a veces al lenguaje amoroso, un poeta que se interna en la poesía social, sin dejar de lado lo existencial, también, merced a su formación religiosa, es capaz de integrar lo social y lo existencial con todo esto. Estoy hablando de Blas de Otero. Blas de Otero tiene una serie de poemas extraordinarios acerca de qué significa ser hombre, ángeles con grandes alas de caderas, decían. Y bueno, pues tiene un poema titulado La Tierra, que termina con una referencia, los que hayan visto el Club de los Poetas Muertos, dejemos el debate para otro día sobre la oportunidad o no de esa película, pero hay unos versos que hablan de Walt Whitman también, nuevamente, ¿verdad? Bueno, pues aquí está Blas de Otero, que también quiere remedar a Walt Whitman. Son los versos del capitán, ¿no? Que en el fondo es el liderazgo. El capitán da su vida por llevar al pueblo y por llevar al barco a su puerto, pero entre tanto pues se ha muerto, ¿no? Se ha muerto. Dice así: la tierra. De tierra y mar, de fuego y sombra pura, esta cosa redonda, reclinada en el espacio, rosa volteada por las manos de Dios, ¿cómo procura sostenernos en pie y en hermosura, de cielo abierto, oh inmortalizada luz de la muerte hiriendo nuestra nada? La tierra, girasol, poma madura. Pero viene un mal viento, un golpe frío de las manos de Dios y nos derriba, y el hombre, que era un árbol, ya es un río echado, sin rumor, vacío, mientras la tierra sigue a la deriva. Oh capitán, mi capitán, Dios mío. Más allá de la generación del 27, la generación de los 50, que a veces se llama de los 60, esto es una cosa que todavía no estamos los filólogos por discutir, ¿verdad? Da igual, la generación de los 50, de los 60, estoy hablando de Ángel Valente, un poeta también ciertamente con una dimensión simbólica importante, pues también tiene esa relación con la trascendencia a través de una poesía cuya expresión se acerca ya más al lenguaje contemporáneo. Serán ceniza, José Ángel Valente. Cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre. El corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos de su materia o de su nada. Hay una luz remota, sin embargo, y sé que no estoy solo, aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte. No estoy solo. Toco esta mano al fin que comparte mi vida y en ella me confirmo y tiento cuanto amo. Lo levanto hacia el cielo y aunque sea ceniza lo proclamo. Ceniza, aunque sea ceniza, cuanto tengo hasta ahora, cuanto se me ha tendido a modo de esperanza. Otra voz muy conocida, muy querida por todos, es Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, independientemente de su pensamiento político, se declaró cristiana aurelista durante toda su vida y realizó varios poemas que podrían ser considerados oraciones, más allá del villancico, que también conocemos por la canción de Paco Ibáñez, que también tenemos en el cuadernillo seleccionado, con el nervioso. Hemos querido indagar en otros poemas quizá menos conocidos, pero muy interesantes de esta gran poeta que ha hecho que tantas generaciones de lectores se iniciasen en la poesía. De hecho, mi hija me pide cada 15 días el poema de Don Palillo, porque es uno de sus favoritos. O sea,
Es una cosa increíble lo que puede hacer todavía el volumen de esta semana. Pues precisamente, oración, Nuria Fuentes. Que estás en la tierra, Padre nuestro, que te siento en la púa del vino, en el torso azul del obrero, en la niña que borda curvada la espalda mezclando el hilo en el dedo. Padre nuestro, que estás en la tierra, en el surco, en el huerto, en la mina, en el puerto, en el cine, en el vino, en la casa del médico. Padre nuestro, que estás en la tierra, donde tienes tu gloria y tu infierno y tu limbo. Estás en los cafés donde los pudientes beben su refresco. Padre nuestro, que estás en la tierra, en un banco del Prado leyendo. Eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo. Padre nuestro, que estás en la tierra, en la cigarra, en el beso, en la espiga, en el pecho de todos los que son buenos. Padre que habitas en cualquier sitio, Dios que penetras en cualquier hueco, tú que quitas la angustia, que estás en la tierra, Padre nuestro, que sí que te vemos, los que luego hemos de ver, donde sea o ahí en el cielo. Un poeta profundamente místico, aunque no se vendiese como tal, es Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez, perteneciente también a esa generación intensa de los 50, o de los 60, según queramos empezar a contar, hablaba de que a veces la verdadera realidad nos habla como pellizcos de brujas. Es decir, hay momentos en los que nos damos cuenta de las cosas y damos un respingo. Bueno, pues en su don de la ebriedad, creo que su don de la ebriedad es uno de los últimos grandes poemas místicos de nuestra literatura. Este poema se llama Como si nunca hubiera sido mía. Como si nunca hubiera sido mía, dad al aire mi voz, y que en el aire sea de todos y lo sepan todos, igual que una mañana o que una tarde. Ni a la rama tan solo abril acude, ni el agua espera solo el estiaje. ¿Quién podrá decir que es suyo el viento, suya la luz, el canto de las aves, en que esplende la estación, mas cuando llega la noche y los chopos arde, tan peligrosamente retenida? Que todo acabe aquí, que todo acabe de una vez para siempre. La flor vive, tan bella porque vive poco tiempo, y sin embargo, ¿cómo será? Unánime, dejando de ser flor y convirtiéndose en ímpetu de entrega. Invierno, aunque no esté detrás la primavera, saca fuera de mí lo mío y hazme parte. Inútil polen que se pierde en tierra, pero ha sido de todos y de nadie. Sobre el abierto páramo, el relente, espinar en el pino, aire en el aire. Relente solo para mí, sequía, sobre la voz que va excavando un cauce. Qué sacrilegio este del cuerpo, este de no poder ser hostia para darse. Es un poeta denso, hay que leerlo 2 veces o 3, porque parece que fluye, pero no, tiene sus remansos. Un poeta extraordinario, que además también está en la línea de San Francisco de Asís, porque adapta el texto que ya ha adaptado León Felipe para el cántico en liturgia. De hecho, la versión que hayan escuchado ustedes de ese cántico de las criaturas probablemente sea la última versión de este señor. Es un cura jesuita ya fallecido llamado José Luis Blanco Vega, cuya lectura recomiendo profundamente. Tiene también una serie de villancicos de mensaje social muy interesante. Bueno, pues tiene un himno que se llama Alfarero del Hombre, que probablemente algunos de ustedes ya hayan escuchado. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto, los primeros animales. De mañana te busco, hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta de los sonoros ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir
es este encuentro. Tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberte dado un día las llaves de la tierra. Un poeta extraordinario que ya ha visitado La Rioja, estamos hablando ya de poetas vivos, es José Luis Puerto. José Luis Puerto ha ganado también, pues yo creo que todos los premios más importantes de la poesía española contemporánea. Vino a La Rioja, nos quiere mucho a los riojanos en general, y tiene un libro de poesía que recopila sus poemas en torno al arte en general, al arte. Y tiene un poema dedicado a un ara precristiana llamada Ara de Vermellán. Un padre invoca a Dios protección tutelar para sus hijos. Le ofrece un ara y mira hacia los cielos desde el solar de su precariedad y graba sus palabras en primera persona. Contraviene la costumbre ritual de dirigirse a las divinidades en tercera, para hacer de la súplica distancia y evitar solo así cualquier enojo de los seres que moran en lo alto. Lluvia último máximo, es pater votum meorum. Nada sabemos si hubo protección. Llegan hasta nosotros las escuetas grafías de la súplica que hacemos nuestra para pedir de nuevo al Dios protección a los nuestros. Bueno, y para finalizar este recorrido breve pero intenso desde el siglo XII hasta nuestros días, si alguno quiere que leamos alguno más, hemos traído de recambio, pero hemos preferido hacer una pequeña cata. Hemos traído el poema de Antonio Praena, este monje dominico contemporáneo que también ha ganado todos los premios importantes de poesía, lo cual demuestra que no importa la elección temática de los poemas, porque se puede hablar un lenguaje de la contemporaneidad para tratar cualquier tema, solo el único requisito es que la poesía sea buena. Bueno, pues hay un poema que se llama ¿Qué? Cuando le pedimos a Antonio Praena que nos mandase un poema para este recital, él nos sugirió otros. Y cuando le dijimos que ya habíamos escogido uno, por si acaso no nos podía contestar, porque no sabíamos el tiempo que iba a tener libre entre, como les he dicho, el cuidado de ancianos, dijo que este poema realmente no estaba dedicado a lo trascendente, que este poema lo había escrito pensando en un amigo que había fallecido. Pero es que la grandeza simbólica de la poesía hace que el contexto de las cosas pueda elevar los poemas más allá de la intención del autor. El autor hace algo con una intención, pero esa intención puede verse sobrepasada por el propio resultado. Dice así que no importa lo que quise, lo que pensaba, lo que creo, ninguna idea mía la he otorgado, ni ahora puede otorgarme un ápice real a quien la piensa. Más bien es una especie de ignorancia, no podemos dudar de la ignorancia, la que nos dicta entre los dedos de quien golpea este poema, da igual si es su poema o el poema de nadie, en el que soy un personaje secundario. Ser secundario es lo que importa. ¿Qué pude hacer por ti? ¿Qué no hice? ¿Por qué mi texto continúa mientras que a ti te han sacado de la escena y del teatro? No me envíes razón, dame el sentido. ¿Qué puedo hacer ahora por los tuyos, que son todos? Y bueno, llegados a este punto, una de las claves o de las características del Festival de Poesía Agosto Clandestino es que hay un momento en que se vuelve participativo y que permite que el público pues pregunte sus inquietudes, comente alguna experiencia lectora o simplemente pida un bis o un disco dedicado, ¿no? Sí, es algo que llevamos haciendo 21 años y pienso que es tarde para cambiar. En cualquier caso, cedemos la palabra al público por si quiere realizar alguna pregunta y si no, pues le diríamos algo más para dar por finalizada esta tarde. Si alguien tiene algo que comentar. Yo me siento muy provocada por esa... Bueno, me da pena, me gustaría no interrumpir, lo que me gustaría es que continuarais leyendo.
porque ha sido maravilloso escuchar a los poetas y a vosotros. Muchas gracias en este espacio. Pero me he sentido verdaderamente provocada cuando has dicho lo de la traducción de León Felipe, porque tengo como grabada a fuego la sentencia de que la poesía es lo que se pierde en la traducción y vivo con ello. Y pienso que igual es otro poema. Es otro poema. Porque, Es otro poema. ¿no? Sí, Me ha parecido un poco como... A ver, es sí. que... He dedicado mi tesis a la traducción, Ya, a la traducción bueno, de la poesía. sí, ya. Y la verdadera manera de traducir poesía es replicar en el lenguaje de destino los mecanismos que Sí. tenga el lenguaje de destino para replicar algo parecido. Porque lo del sonido y toda la furia y todo... Pues, Es otro poema mejor que Wolf. Bueno, pues yo me siento más tranquila, pero si queréis seguir leyendo solo... Sí, pero es verdad, era una provocación. Era una provocación. Bueno, pues gracias también. Sí. Gracias. ¿Alguna indicación? Más provocaciones. Más provocaciones. A ver, la Academia Salvaje, ¿qué dice? Estamos a gusto, la Academia Salvaje. A gusto. Perdone, que no lo hemos entendido. Hay una rara mosca por esta zona. Bueno, era el cántico de las criaturas. Que no se oye lo mismo cuando habláis allí que el resto de atrás no se Claro. Gracias, Coco. Fenomenal. Sí. ¿Alguna intervención? María Jesús, que me ha parecido verte a sumar. Sí, sal aquí. Vale. Bueno, ante este trío, Entra en plano. Es que esto lo estamos grabando, o sea que quien quiera volver a pasar por este trance, luego puede entrar en el canal de YouTube de Agosto Clandestino y quedará grabado como recital en Cañas, que sirve también de tarjeta de presentación a este magnífico lugar para realizar una actividad cultural relacionada con lo religioso y desde el más absoluto respeto. ante este trío de varones guapos, cualquiera no participa en esta mística. ¿Hay algún oculista en la sala? En primer lugar, gracias, pero he querido citar a Abel Mora, que fue la primera persona que me enseñó a mí el monasterio. Entonces, cuando falleció, que estuvo conmigo en la junta directiva en el Ateneo, siempre me decía, no te olvides de Cañas porque te va a inspirar. Yo, una humilde poeta, pues sí que me he atrevido, y sobre todo estar con Adrián, que es... ¿Me oís bien? ¿No? Sí, ¿no me oís bien? Sabes que a mi vera, siempre mi vera, y yo a ti, con tu permiso y la Carmen en España. Bien, quería hacer este in memoriam a mi amigo Abel, y sobre todo me ha gustado mucho, Enrique, la síntesis que has hecho de poetas tan variados, tan heterogéneos. Lo hemos hecho, si quieres, la selección. Pero, Luego te digo quién la ha hecho. Pero bueno, pues ya está. Pero para eso tenemos, menos mal que tenemos a alguien en un cargo culto y maravilloso. Que no me das comisión, pero vamos, me da un puesto en el gobierno. Si es que me preocupa. Bien. Gracias por haber citado sobre todo a Gloria Fuertes. Cuando decía, no quiero, era poeta social. Y sí que es cierto que en los colegios empecé a trabajar con los niños con Gloria Fuertes. Y era terriblemente vitalista, luchadora. Se llevó muy mal con su madre. ¿Por qué digo esto? Porque en cierto modo dice que ella empezó a hacer poesía cuando sufría cada vez más. Con lo cual, la poesía parece que es una referencia para sufrir la inutilidad del sufrimiento, porque la poesía te ayuda a desdramatizar. Entonces, todos estos poetas, aparte de tener que decir muchas cosas, pero su mística
era tan importante porque se la trabajaban. Y cuando dices eso de qué tengo yo que mi amistad procuras, evidentemente la amistad es la esencia. Y cuando habla mi amigo Adrián, tan sumamente coloquial, tan pastor, pues vemos como habéis citado a Miguel Hernández, ¿no? Y todos esos poetas de orígenes tan diferentes nos demuestran que todos ellos y todas ellas tienen esa sensibilidad para poder plasmar. Entonces, yo he querido hacer esta pequeña composición que decía así: oh Señor, no quiero votos, quiero botas para los que están descalzos. Quiero no sufrir más que lo necesario. Quiero sobre todo saber soñar. Y quiero sobre todo, como dicen, ese aire se serena y estoy en calma. Me evoca la palabra, la nostalgia y la tristeza de un Unamuno que agonizó sabiendo que había amado lo suficiente. No fue muy querido, pero sí respetado. Y sobre todo, quiero saber que todos esos poetas inspiran, han inspirado y, como decía Jorge Manrique, de alguna manera la muerte nos va llevando, pero que nos pille siendo espirituales y escribiendo y sobre todo riendo y valorando. Muchas gracias. Muy bien, pues si les parece, he seleccionado una terna de poemas para terminar, y así podemos dar un broche. Pues ha durado el acto 1 hora más o menos, que yo creo que es lo justo para podernos llevar una impresión de una pena que a lo mejor no es la más leída ahora mismo bueno, yo no sé qué es lo más leído de la poesía actual en general, pero seguro que esta no es la pena más leída, seguro, casi seguro. Entonces, bueno, pues si se van con la inquietud de ahondar en alguno de estos autores, seguro que van a encontrar algo importante. A mí me gustaría pedirle a Enrique que leyese el segundo de los poemas de la monja de Alcanadre, para que la vayamos conociendo más, Sorana de la Trinidad. Es el soneto 8. A la región de anhelas remontando, huye ligero en tu secreto nido, donde estarás seguro y escondido de las tormentas de la mar airado. Que siendo el mundo invierno ya pasado, cuando el campo de verde está vestido, aunque de mar a mar la mar crecido, podrás entre las olas ir a nado. O te traguen o suban hasta el cielo, quedarás como pluma levantada, y el tiempo breve pasarás en flores. Vestido de color de tus amores, divisarás tu patria deseada, si altivo permaneces en tu vuelo. Tiene su complicación, tiene su complicación, Sorana. Voy a, por seguir este orden y ya que termine Adrián, hay un poema de este León Felipe, que es uno de mis poetas favoritos, que se llama Alturas. Y es muy curioso, porque normalmente la poesía mística habla de la elevación física incluso. De hecho, Sor Juana tiene el poema místico por excelencia de Sor Juana, es el primero sueño, ¿no? En el que se eleva de su propio cuerpo, se observa a sí misma, va como en Google Maps, subiendo en el zoom, hasta contemplar toda la creación, y entonces tiene una especie de mareo, porque ve todo a la vez moviéndose, y eso le da una especie como de náusea, porque no sabe entender todo de golpe, ¿no? Bueno, pues más sencillo, pero con el mismo movimiento, tiene León Felipe el poema Alturas. Yo no distingo ya, desde un cuarto piso, un cetro de oro de un bordón de palo. Y pienso que a 1000 metros desde el vuelo perdido de los pájaros debe ser lo mismo la toca de una bruja que el capuchón de un santo. Y que allá de ese vuelo más alto, muchísimo más alto, desde el sitio de Dios, fuera del tiempo y del espacio, el hombre no se verá ya ni grande, ni chico, ni bueno, ni malo. Y hablando de hombre, vamos a leer uno de los poemas más famosos de Blas de Otero, que habla un poco de esa relación entre la chispa que habita en el ser humano. Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte,
al borde del abismo, estoy clamando a Dios y su silencio, retumbando, ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto y noche a noche, no sé cuándo oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo, arañando sombras para verte. Alzo la mano y tú me la cercenas. Abro los ojos, me los sajas vivos. Tengo sed y sal se vuelve en tus arenas. Esto es ser hombre, horror a manos llenas, ser y no ser, eternos, fugitivos, ángel con grandes alas de cadenas. Pues muchísimas gracias a todos por venir, gracias nuevamente al municipio de Cañas, gracias nuevamente a don Francisco Suárez, que siempre todas las ideas y todas las actividades relacionadas con la cultura, ya sea a través de la música, ya sea a través de las exposiciones, ya sea a través de la literatura, las acoge y pone todo lo necesario para que salgan bien. No sé si Paco quieres comentar algo, está bien así, ¿verdad? Simplemente nos quedémonos, me pongo medieval, quedémonos con la invitación a visitar este lugar. Es un lugar increíble, un lugar que habla el lenguaje de otro tiempo y que a través de las visitas guiadas nos podemos precisamente sintonizar con ese lenguaje para aprender a leerlo nosotros mismos, el lenguaje de la piedra, el lenguaje de las esculturas que tenemos en el claustro y sobre todo el lenguaje, parafraseando un verso de Enrique, el lenguaje impecable de la luz. Es el Monasterio de la Luz, creo que los riojanos tenemos una joya aquí y conviene recordarlo y recordarlo a otros para pasar y visitarlo y hacer que otros lo visiten. Muchísimas gracias a todos de nuevo, que tengan un buen fin de semana.